Vamos a continuar entonces hoy con esta serie en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, los primeros 5 libros llamados el Pentateuco. Este es el 5.º libro, Deuteronomio, una serie que hemos titulado Recordatorios para el pueblo de Dios. Y hoy vamos a hablar de un Dios verdadero que demanda un amor verdadero también. Un Dios verdadero demanda un amor verdadero. Definitivamente, entre los tantos enemigos que encuentra el Evangelio en la actualidad, sin duda tiene mucha fuerza algo que se llama el sincretismo y el politeísmo. Es decir, la gente cada vez se introduce más en la idolatría y también en las mezclas de conceptos y filosofías que confunden a las personas, incluyendo a los mismos cristianos también. El corazón de muchas personas hoy en día está agradecido con Dios, y eso es hermoso, pero no están realmente enamorados de su Salvador. Agradecemos a Dios, pero no necesariamente estamos enamorados de Él. Y algo debemos entender, mis amados: no amar a Dios con autenticidad, con verdadera profundidad, es el inicio de la esclavitud de aquellos ídolos a los que la gente sí ama. La única forma de ser libres de esas ataduras, de esos falsos amores, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la predicación, es enamorarnos realmente del Dios verdadero. De modo que el camino a la libertad siempre comienza amando profundamente a Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. Veamos cómo lo explica la Escritura en palabras de Moisés en esta oportunidad. Acompáñenme, por favor, al capítulo 6 del libro de Deuteronomio, y vamos a leer los versículos del 4 al 9. Dice la palabra del Señor: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Después de haber recibido los 10 mandamientos, Moisés estaba obligado a servir al Señor como un comunicador muy responsable, compartiendo de qué manera. En primer lugar, de manera inmediata, pero también compartiendo lo que el Señor le ha revelado de manera visual y también audible a las personas que estaban a su alrededor. De esta forma, entonces, Moisés ha venido enseñando la verdad. No solo hay que recibirla, sino también compartirla. Y es algo que nosotros debemos de comprender el día de hoy, que esa verdad que estamos recibiendo cada domingo, cada miércoles, cada que abrimos nuestra palabra de Dios ahí en casa, en la intimidad, no es solamente para nosotros almacenarla, sino también para compartirla. Y esto es lo que también está haciendo Moisés. En cierto sentido, la enseñanza de todo este contexto en el que se encuentra nuestro pasaje es una aplicación más minuciosa, más detallada de las demandas que el Señor ha dado en pasajes anteriores. En primer lugar, Moisés ha dicho que la preciosa verdad sobre el único Dios verdadero se debe de transmitir, como lo acabamos de mencionar, visual y oralmente, con todos los detalles que el Señor ha demandado. Y esto es lo que precisamente el siervo de Dios, en este caso, está haciendo ahí delante del pueblo. En segundo lugar, al pueblo del Señor se le debe de enseñar a servir a su Salvador como un único Dios verdadero. Y en esta sección, Moisés entonces les da los detalles al pueblo y a todos nosotros, obviamente por extensión, de cómo es que se sirve y cómo es que se ama al Señor realmente. Por tanto, el pasaje que veremos hoy, conocido como el Shema en hebreo, que viene significando escucha, es la profesión de fe del pueblo de Israel,
que los judíos piadosos desde esa época y hasta el día de hoy todavía la practican. El Shema es esa frase que estamos leyendo en este pasaje, que ellos la replican 1, 2 y 3 veces al día. Eso es lo que hacen los judíos piadosos. El Shema es la condensación como tal de la ley judía que se encierra en el primer gran mandamiento, como lo determinó también nuestro Señor Jesucristo mismo en los evangelios. Así es que entonces veamos que un Dios verdadero, eso es lo que nos va a enseñar Moisés hoy, un Dios verdadero demanda un amor verdadero de todo su pueblo. Vamos a tratar de desglosar esta porción en dos encabezados. Primeramente, escuchar y amar, y en segundo lugar, amar y actuar. Escuchar y amar y actuar. Dice entonces nuestro primer encabezado, escuchar y amar. El Señor no solo espera de su pueblo una respuesta reverente y obediente, sino amorosa para con Él. Y es por esto entonces que los versículos que vamos a ver ahora ocupan ese lugar tan distinguido dentro del mismo judaísmo. Y como ya lo mencionamos, el Shema todavía sigue formando parte de esas oraciones cotidianas de los creyentes judíos. Releamos una vez más el versículo 4, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Así como nosotros en el ámbito cristiano tenemos nuestros credos, o con el que expresamos también nuestra fe y nuestras convicciones en el Señor Jesucristo, creo en el Señor nuestro Padre, el Shema es el credo también para los judíos. Es la esencia de su fe, es la esencia de su obediencia. Y empieza precisamente con este mandato tajante: escucha. Es decir, presten mucha atención. Y la potencia de estas palabras denotan de que es Dios mismo y directamente quien está dirigiéndose a su pueblo de una manera tajante e imperativa. Y lo que el pueblo de Israel tenía que escuchar no solo con los oídos, sino con el alma y con el corazón, es que Yahweh, el gran yo soy, es el único Dios verdadero. No es que Él sea un Dios importante o sobresaliente por encima de otros dioses, sino que Él es el único Dios. En épocas de hambruna y de sequía, en los tiempos de Moisés, los israelitas tal vez podrían verse de alguna forma tentados a invocar a los dioses de la fertilidad, como lo hacían los cananeos, sus vecinos pues, y otros pueblos que los rodeaban, que adoraban a los Baales, como dice la Escritura, por medio de ritos y de rituales, de ceremonias extrañas. Y el pueblo de Israel podría haberse tentado a eso. Por esta razón, Moisés dice lo siguiente, de hecho en el versículo 14, un poco más adelante: no seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. Así que el Señor entonces les está ordenando y les recuerda drásticamente que Él es el único Dios verdadero, no tiene rival. Amar a otros dioses es como perseguir al viento, no tiene sentido. De hecho, esta primera parte del Shema judío es el complemento de nuestro primer mandamiento, o el complemento de los mandamientos universales. Éxodo 20, versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Lo primero y último que el pueblo de Israel tenía que aprender era que su Dios es el único Dios en todo el mundo, en toda la creación. Y esto los convertía a ellos en el primer pueblo monoteísta. Es decir, que creían en un solo Dios. Esta sería su primera marca distintiva de que ellos eran un pueblo diferente a los demás. Todos los demás pueblos tienen dioses para todos, para todo. Pero el pueblo de Israel y el pueblo cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo, tienen un solo Dios. Pero además, la palabra uno que encontramos acá en este versículo 6 implica que el Señor es una unidad indivisible. Y esa es nuestra doctrina cristiana de la Trinidad.
Algunos dicen, vea que aquí este versículo está negando la Trinidad, por el contrario, la está demostrando. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios en tres personas. Y esto es necesario tenerlo claro, hermanos. Como lo confirma por allá Juan en su primera pequeña carta, primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Claramente vemos aquí reflejada la Trinidad. Y es lo mismo que Moisés, 1400 años atrás, está diciendo, un solo Dios, indivisible. Ahora, ¿de qué manera es que nosotros debemos escuchar al Señor entonces? Imaginémonos a un niño en una feria llena de atracciones. El niño juega y se divierte tranquilamente, pero entre los gritos y la música, la algarabía, él escucha la voz de su madre llamándolo. Y aunque hay mucho ruido a su alrededor, el niño reconoce la voz de su mamá. Y de la misma manera, hermanos, en nuestra vida llena de distracciones también, el Señor llama. Pero lo triste acá es que muy pocos escuchan. Porque como este niño, para escuchar a Dios se requiere atención, mucha atención y mucha familiaridad para poder reconocer la voz de Dios. Por tanto, hermanos, necesitamos dedicar tiempo a la palabra del Señor para poder distinguir su voz en medio de tanto bullicio y de todo el caos que genera este mundo. Necesitamos tener claridad de cuándo es que Dios nos está hablando. Preguntémonos, ¿con qué atención nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Ustedes saben cuál es la gran diferencia entre oír y escuchar? Oír es percibir sonidos, percibir ruidos, pero escuchar es prestar atención y entender lo que oímos. Eso es escuchar. Y la triste realidad es que muchas veces oímos la palabra de Dios, pero no siempre escuchamos la voz de Dios a través de ella. Hermanos, no escuchar bien, no prestar atención a la palabra de Dios, es negarnos la oportunidad de conocer realmente a nuestro Dios y Salvador. Cuando no escuchamos con atención, tampoco podremos desarrollar verdadera convicción en lo que el Señor nos promete en las Escrituras. Al igual que en el tiempo de Moisés, que había dioses para todo, hoy en día también hay muchos dioses o creencias místicas a las que la gente recurre en momentos de necesidad. Hoy es común ver filas por allá de gente donde el astrólogo, donde les muestran el futuro, donde les digan cómo va a estar su suerte en estos días, donde tal vez les den un menjurje para que les componga el matrimonio o la vida. En fin, mucha gente prefiere creer en todo menos en el Señor. Y esta es la gran diferencia que debemos de marcar como cristianos, hermanos. Tener la certeza y la convicción de que nuestro Salvador está en control de todo, presente y futuro. No necesitamos que nadie nos diga qué va a pasar mañana. Mañana sencillamente va a pasar la voluntad de Dios primeramente, y en segundo lugar, mañana solamente vamos a recoger lo que sembremos hoy. Sencillo, ese es nuestro futuro. Porque de lo contrario, mis hermanos, cuando nosotros recurrimos a otros dioses, a otras creencias, a otras prácticas, ¿qué testimonio estamos dando de que nuestro Dios es único y verdadero? ¿Qué testimonio estamos dando? Hermanos, el mundo nos habla de 1000 maneras y con 1000 propuestas, pero es a Dios a quien hay que escuchar y obedecer realmente. Imaginemos que estamos en un campo lleno de muchas flores y tenemos que elegir solo una. Y mientras examinas cada olor, cada aroma, los colores, te das cuenta de que hay una flor que destaca entre todas las demás. Y así es nuestro Dios. En un mundo lleno de opciones,
Nosotros debemos de aprender a discernir su belleza, su verdad, su grandeza, su fidelidad, entre tantas falsedades que nos presenta la vida. Tener la certeza de que nuestro Dios es único. Eso debe de ser un distintivo en nuestras vidas, hermanos. Pero también veamos lo que Moisés nos dice en el versículo 5, el amor que Dios demanda. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Después de esta confesión de fe, sigue entonces esta poderosa exhortación al amor al Señor. Y por cierto, en este libro de Deuteronomio, el llamado a amar a Dios por encima de todo ocurre 10 veces, es decir, mucho más que en todo el resto del Pentateuco. Ahora bien, el amor a Dios no debe de ser un amor sentimental, un amor emocional. Más bien, debe de incluir toda la personalidad del creyente. Amar tiene que ver con el bienestar del otro, con afecto verdadero, con cuidado, con lealtad. Eso es amar. Y así es como se debe de amar entonces a Dios también. Por tanto, esto implica todo nuestro ser, corazón, alma y fuerzas, como lo está diciendo el mensaje. Y en el contexto judío, estos 3 elementos constituyen toda la totalidad del hombre. Su vida interior y exterior, su mente, su voluntad, sus deseos, sus emociones psíquicas, incluso energías físicas y mentales, y aún sus posesiones. Con todo esto es que hay que amar a Dios según el entendimiento judío y según debe de serlo para nosotros también. La profundidad de estas palabras de Moisés es tal que cuando nuestro Señor Jesucristo citó el Shema para aclarar que este es el primer mandamiento, también agregó que en ese mandamiento y en amar al prójimo se resume toda la ley y lo escrito por los profetas. Veamos lo que dice por allá Jesús en Mateo 22, 37 al 40. Dice, Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, aquí lo condensó. Todo lo que tenemos en nuestras Biblias se condensa aquí. Amar a Dios por encima de todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A lo largo de toda la palabra de Dios está implícito y explícito el mandato a amar a Dios por encima de todo y de todos. ¿Y quién más que el Señor para entender que la vida del hombre se rige por lo que ama? La humanidad ama el pecado, ama al mundo y se adora a sí mismo. Y esa es la causa principal de que el hombre viva como vive y adore a los dioses que adora, porque aman lo que hacen. Por tanto, la única manera entonces de ser libres de la esclavitud de los dioses que se han fabricado es enamorarse realmente del Dios verdadero. Ahora, el amor genuino a Dios es la medicina infalible entonces contra los apegos y los amores que destruyen al ser humano. Así es que, hermanos, cuando nosotros nos enamoramos realmente del Señor, no lo estamos beneficiando a Él, sino a nosotros mismos. Toda la Escritura persistentemente está mandando amar a Dios por encima de todo, hermanos. La pregunta es, ¿tú sí amas al Señor de esta manera, por encima de todas las cosas? Te pregunto. Mucha gente ve a Dios como un Dios distante, que creó el universo, le dejó dando vueltas al planeta Tierra y se fue para otra galaxia inalcanzable. Pero no, hermanos. Nuestro Señor es un Dios que busca una relación de amor con sus hijos. Es un Dios que busca que estemos esa cercanía con cada uno de nosotros. Por tanto, debemos entonces preguntarnos si con lo que estamos haciendo estamos alegrando
o entristeciendo al Señor. Esto es amar a Dios. ¿Ustedes se han preguntado eso? Casi siempre nuestra oración es: Señor, te pido, dame, dame. Pero si nos hemos puesto a pensar cómo se siente Dios con nosotros. Y así muchas veces son las relaciones interpersonales. Pongamos el ejemplo de la pareja. Muchas veces el esposo está evaluando que mi esposa no está cumpliendo con sus deberes conmigo. Pero muy de vez en cuando, yo creo que en algunos casos nunca, nos preguntamos cómo se siente ella con nosotros. Y amar requiere de eso, de preocuparnos por el bienestar del otro. Hablando con un hombre que le fue infiel a su esposa, le pregunté: ¿tú amas a tu esposa? Sí, claro, pastor, la amo mucho. Y la siguiente pregunta fue: ¿cómo te sentirías si ella te fuese infiel a ti? Se sorprendió. No sé cómo me sentiría. Es más, no sé cómo reaccionaría. Y ahora hagámonos esta pregunta respecto al Señor. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando le somos nosotros infieles? ¿Sí ven? No es la intención pues bajar a Dios al nivel de un ser sentimentalista, no. Pero tampoco podemos nosotros olvidar que Dios siente, que Dios ama, que Dios se indigna, que Dios se alegra y que Dios se contrista también. Amar a Dios entonces es pensar en cómo estamos obrando frente a Él. ¿Lo estamos honrando o deshonrando con nuestra vida y con nuestros actos? Pensemos en eso. Pero sobre todo, hermanos, amar a Dios con todo nuestro ser es ser libre de todos los apegos y falsos amores que hemos cultivado y que nos han esclavizado. Mucha gente ama el dinero y se ha hecho esclava del dinero. Aman su trabajo y se han hecho esclavos del trabajo. Aman el placer y el vicio y se han hecho esclavos de los vicios. Esas son las consecuencias de amores mal enfocados. La gran bendición que recibimos cuando amamos al Señor realmente es que somos libres de esos falsos amores que nos esclavizan. Esa es la gran bendición de enamorarse del Señor. Amados, entender que la vida del hombre cambia cuando se enamora del Señor de manera genuina es totalmente fundamental para nuestra vida de fe. Es fundamental. Porque, hermanos, lo que amamos define en gran medida lo que hacemos y lo que somos. Tu lucha, mi lucha diariamente, no es precisamente por vencer el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya lo venció el Señor en la cruz. ¿Saben cuál es nuestra lucha real? Por amar a Dios con fidelidad entrañable e inquebrantable. Esa es nuestra lucha. No podemos amar, se nos dificulta tanto amar a Dios de manera fiel. Si lográramos llegar a ese punto, seríamos libres de las luchas y las ataduras que nos genera el pecado. Nadie, mis hermanos, nadie es tan libre como aquel que ama a Dios verdaderamente. Es como aquel que todos los días permanece enamorado de su esposa, de su esposo. Nunca entonces tiene ojos para mirar a nadie más, porque ama a su esposa o a su esposo. Asimismo, el que ama a su Salvador auténticamente nunca tendrá ojos ni corazón para enamorarse del pecado. ¿Por qué? Porque sé que con esto entristezco, deshonro a un Dios tan bueno, tan maravilloso, tan grande y tan fiel conmigo. Yo creo que ahora que el Señor ha rescatado y va en ese proceso de purificar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conciencia, yo creo que sería muy difícil que le volviésemos a ser infieles a nuestra pareja, porque nos dolería profundamente el dolor que les podríamos causar. ¿Y por qué no pensar de manera similar con Dios?
Enamorarnos de Dios es eso. Esto que yo pienso hacer, o esto que hago, esto que estoy haciendo, realmente sí le está agradando al Señor. Pero veamos entonces en el segundo encabezado, en qué consiste amar a Dios. Y dice el segundo encabezado, amar y actuar. Por allá en el Nuevo Testamento, dice en Juan 14:23, Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Así es que tanto Moisés como Jesús dejan muy claro que la manera más contundente de expresar nuestro amor al Señor es ¿cuál? Amando su palabra, amando su palabra. Amar a Dios es atesorar sus palabras, sus mandatos. ¿En dónde? En el corazón. Eso es lo que nos dice el versículo 6 de nuestro pasaje. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta es la lógica, hermanos, del Señor. La manera de cambiar de amores, siguiendo el hilo de pensamiento, es cambiar de pensamientos nosotros. Y la manera de cambiar de pensamiento es cambiando la fuente que los alimenta. No hay otra manera. La mente de los israelitas será contaminada con las tantas cosas y propuestas que ofrece el mundo. Por tanto, ellos deberán esforzarse para que la palabra del Señor contrarreste todas esas influencias externas que van a recibir o que en su momento ya estaban recibiendo. En este versículo y los que siguen, entonces Moisés establece que para que el amor a Dios fuese el correcto, sus mandamientos deben de ser puestos ¿en dónde? En el corazón. Y ser el tema constante de pensamiento e incluso de conversación. Es decir, amar la palabra de Dios no solo se trata de memorizar ni un par de versículos, sino de asentar toda la palabra en mi corazón. Que la palabra de Dios sea la savia que da vida a todo nuestro ser. Que cada actividad, cada actitud del creyente provenga y sea influenciada por la palabra de Dios. Que los pensamientos del cristiano permanezcan ocupados ¿en qué? En la verdad de la palabra, en las promesas, en los principios que el Señor ha dado por medio de su bendita Escritura. Palabra y palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es la fuente que alimenta nuestros pensamientos? ¿Con qué alimentas tú tu mente día tras día? Sencillo, hay gente que desde que se despierta hasta que se vuelve a dormir en la noche, se la pasan pensando en dinero. El signo pesos para arriba y para abajo. Otros se la pasan pensando en placeres y depravaciones. Unos más solo piensan en cómo viven los demás. No viven ni para ellos, viven para el vecino, viven para los hermanos, viven para la familia. Aman el chisme. Y esto es lo que está alimentando entonces la mente de estas personas. Pero aparte de eso, mis hermanos, multitudes de personas alimentan su mente con cuanta porquería, y disculpen el término, se encuentra en las redes sociales. Para poner un ejemplo. Porque hermanos, todo lo que hoy es de consumo masivo en las redes, se hizo, ¿saben? Pensando en qué? En penetrar la mente y cautivar los pensamientos de la gente. Ese es el objetivo final de las redes. El internet y estas redes sociales se hicieron para eso, para saturar nuestra mente. De hecho, si usted lo nota, gran parte de nuestras conversaciones se centran en frases o cosas que hemos visto u oído en las redes. Ay, yo miré en las redes. Ay, yo tal cosa. Y por todo esto, mis amados, estos mandatos bíblicos tan antiguos como el que tenemos delante hoy, cobran más importancia que nunca en la actualidad. Porque tristemente, presten atención a esto, tristemente en la actualidad hay cristianos que saben más de redes sociales que de Biblia.
tristemente. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos aquí saben manejar el WhatsApp? No vayan a levantar la mano. ¿Cuántos tienen TikTok? ¿Cuántas horas se pasa cada uno en el YouTube? ¿Cuántas horas en el Instagram? ¿Cuántos me gusta registra usted diariamente en el Instagram? Muchos, ¿no es cierto? En el Facebook, cantidades. Pero y si les pregunto, ¿ustedes saben cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos evangelios al menos tenemos en el Nuevo Testamento? Me gustaría que levantaran la mano. Mentira. Hermanos, esa es la triste realidad. El pueblo cristiano tristemente hoy sabe más de estas cosas que de lo que debe de saber. Y la verdad es que el pueblo de Dios debería de atesorar la palabra de Dios como lo estamos leyendo en estos pasajes. Dicho de otra manera, las palabras del Señor deben habitar en nuestro corazón antes de que puedan reflejarse en nuestras acciones, hermanos. Yo no voy a poder pensar bíblicamente, no voy a poder actuar bíblicamente si la palabra del Señor no reside en mi interior primero. Así es que, hermanos, reflexionemos sobre cómo mantener la enseñanza de Cristo en tu corazón, permitiendo que ella moldee nuestro ser, que moldee nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como creyentes, hermanos. Alimentarnos día tras día de la palabra del Señor. Alguien me decía estos días en un grupito de oración, pastor, yo batallo mucho con la fe. No, mi fe es muy débil. Hermana, ¿cuánto tiempo lee usted la Biblia diariamente? No, yo la leo una vez a la semana, un ratico, 10, 15 minuticos. ¿Cuántas veces usa las redes sociales al día? No, un poquito, 1 hora diaria por las noches cuando me acuesto. ¿Y qué tal si a esa hora diaria le restáramos media y le dedicara media hora a la palabra de Dios? Todos sabemos lo que dice la palabra respecto a la fe. ¿Por qué viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Nadie fortalece la fe pegado de las redes sociales, hermanos. Así es que si eso es lo que está alimentando nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, tengámonos duro porque nuestra fe va para el piso. La fe se fortalece cuando le dedicamos más tiempo a lo que realmente la alimenta, la palabra de Dios. Pero veamos también en el versículo 7 la instrucción que nos da. Amar a Dios es enseñar la palabra con diligencia. Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Así es que los padres eran y seguimos siendo los directamente responsables de la formación espiritual de los hijos. Un proceso que implica tanto la instrucción verbal como el ejemplo de obediencia también. Y Moisés aquí entonces da unos mandatos bastante puntuales y muy prácticos, por cierto, para los padres de familia israelitas y para todos nosotros, los padres de familia de todos los tiempos. En primer lugar, enseñar diligentemente. El original quiere decir inculcar, enseñar persistentemente y con seriedad. Quiere decir implantar o imprimir en la mente por medio de instrucción frecuente y repetida. Eso es a lo que está mandando Moisés. Las ideas de este mandamiento entonces se explican con más detalle al indicar al pueblo cómo debe de enseñar a sus hijos. Los padres debían repetir estas palabras a sus hijos. Ellos debían hablar de ellas cuando hicieran sus rutinas diarias, cuando se sentaran en sus casas y cuando viajaran. Estas palabras debían ser lo primero en sus labios por la mañana y lo último en discutir por las noches. De hecho, estas son las palabras y las enseñanzas que cita Pablo por allá en las cartas a los Efesios y a los Colosenses, cuando da instrucción a los padres de familia en cuanto a la crianza de los hijos. Pablo dice, Efesios 6:4, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino
críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que es claro que la mejor manera de edificar al pueblo de Dios no es esperando que las nuevas generaciones se pierdan en su pecado para que luego Dios los vaya a rescatar, sino desde pequeños criarlos en el temor del Señor. Que desde los inicios de su vida los niños conozcan la gracia, el amor y la santidad de Dios. Pero ¿qué requiere eso, hermanos? Requiere que los padres de familia asumamos estos mandatos y compromisos con responsabilidad. Así es que yo pregunto a los padres de familia, ¿con qué diligencia estamos nosotros asumiendo el deber de instruir y guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor? ¿Con qué diligencia lo estamos haciendo? Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Escuchemos bien, leamos bien lo que la palabra está diciendo. No nos está diciendo, Padre, trabajarás diligentemente para darle gusto a tus hijos y complacerlos en todo lo que ellos quieran para que te vean como un amiguis. No está diciendo eso, hermanos. La Escritura claramente está aseverando que la prioridad de los padres es que enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Es sacrificar tiempo y vida para enseñar con la instrucción y con el ejemplo que les damos. Pregunta, ¿sí lo estamos haciendo como padres de familia? Alguien ha dicho sabiamente por ahí que la familia que ora unida permanece unida. ¿Sí tenemos esas buenas prácticas? Hermanos, como pueblo de Dios debemos darle importancia a lo que realmente es importante. ¿Y qué más importante que la familia? ¿Qué más importante que nuestros hijos? De modo que recuperemos esa adoración en familia, hermanos. Tomémonos el tiempo necesario cada día para compartir, sea durante una comida o en la noche, un tiempo de oración, de lectura de la palabra y meditar en ella. Qué triste es que papá y mamá digan, niños vengan que ya va a empezar, ¿cómo es que llama? El de los deportistas por la noche, el desafío. Y ahí sí se reúnen todos a ver el desafío. ¿Y usted por quién va a votar? ¿Y usted por quién? Y nada de Biblia, hermanos. Y al otro día, los muchachitos se van a hablar con sus amigos a la calle de cómo va el desafío y a hacer quién sabe cuántas cosas más. Lamentablemente, muchos padres de familia cambiaron totalmente los principios bíblicos en cuanto a la crianza de los hijos. Y lo reemplazaron por consejos y métodos modernos o por un celular, negándole la oportunidad a sus hijos de conocer al único que los guiará y acompañará por siempre, hermanos, por siempre. Tal vez nosotros no alcanzamos a imaginarnos las cosas milagrosas y poderosas que puede hacer el Señor en la vida de nuestros hijos, cuando los padres hacemos lo que Dios nos manda a hacer como padres y sacerdotes en nuestros hogares. No alcanzamos a imaginarnos eso, hermanos. Y escuchen esto. Un día, como padre de familia, tú no estarás ahí con tus hijos. Un día no estarás ahí ni para guiarlos, ni para ayudarlos, ni para alcahuetearles tampoco, hermano. Lo único que ellos tendrán será el camino a Cristo que tú les mostraste en aquellos tiempos devocionales que compartían en familia. Eso es lo único que esos muchachos van a tener en un futuro. Un camino que papá y mamá me mostraron cuando nos reuníamos por las noches a orar, cuando orábamos a la hora del almuerzo, cuando orábamos a la hora de la comida. Ahí ya no estarás tú, Padre, para sobreproteger ni para proteger. Tal vez recuerden lo que un día le enseñaste. Por aquí se encuentra la salvación y el perdón. Así es que no dejemos de hacer la tarea, hermanos. No le deleguemos esa labor de padre ni de protector a un celular. Y dice por último en los versículos 8 y 9, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Respecto a estos pasajes hay diferencia de opinión en cuanto al contenido de ellos. Alguien dice, la diferencia es que o se tenían que tomar estos mandatos de manera literal o no. Sin embargo, la gran mayoría de judíos sí lo asumió de manera bastante literal. La costumbre de los judíos desde la época de los macabeos ha sido la de usar 4 secciones, particularmente de ahí del Pentateuco, e impresas en delgadas correitas de cuero que las ataban aquí en su mano y también las ponían sobre su frente antes de las oraciones matutinas. De hecho, los términos son tefilín y filacterias. Y de igual forma, ellos grababan estos pasajes de la ley de Dios en unos cilindros de cuero y los ubicaban ahí en la puerta principal y en las puertas de cada habitación de los hogares. Ustedes recordarán por ahí en los evangelios cuando Jesús estuvo discutiendo con los fariseos durante su ministerio. Él los censuró a ellos de una manera bastante fuerte y mencionó esto precisamente, sus filacterias, como lo registra Mateo 23:5, dice, palabras de Jesús, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Pero esta reprensión de Jesús no fue precisamente porque ellos usaran estas cosas, estos elementos. El Señor los confrontó porque ellos usaban estos accesorios de manera ostentosa, perdiendo el verdadero significado de la palabra de Dios. Ellos elevaron lo exterior de su religión por encima de las actitudes internas, de las actitudes del alma, lo cual era el verdadero objetivo de saturar sus vidas con la palabra. Y me viene acá a la mente la imagen de un témpano de hielo ahí en el océano, que por fuera se ve una puntica nomás, ¿no es cierto? Se ve muy pequeño, pero bajo la superficie hay una inmensa estructura del témpano. Y así, hermanos, debería de ser nuestra vida espiritual. No se trata de qué tanto nosotros mostramos por fuera religiosamente, sino qué tan grandes somos por dentro espiritualmente. Hay familias donde sus integrantes procuran llenar su casa con todo tipo de adornos religiosos, e incluso se visten como se supone que se debería de vestir un religioso. Pero en realidad, hermanos, es triste decirles, pero los únicos cristianos son los cuadros y las faldas, porque su mente y sus corazones están lejos del verdadero evangelio. Obviamente, hermanos, que no está mal tener accesorios con temas bíblicos en nuestros hogares, pero estaría mucho mejor si adornáramos nuestra propia vida con la palabra de Dios. Eso sería mucho mejor. Los fariseos fueron estrictamente religiosos, pero en últimas fueron los que mataron al Salvador. Y nosotros podemos también llegar a ser estrictamente religiosos, pero vivir en completa deshonra de nuestro Salvador también. Así es que, hermano, la idea de este pasaje es que la palabra de Dios se haga pública y visible, pero no por los accesorios que llevamos externamente, ni por la Biblia debajo del brazo, sino por medio de nuestras vidas. Pero esto se lleva a cabo ¿cuándo o cómo? Viviendo y enseñando el amor hacia Dios en nuestra vida cotidiana. Este mandamiento se aplica realmente cuando nosotros mostramos que Cristo nos ha enseñado a amar. No solo con palabras amamos a Dios, amamos al prójimo, sino también con acciones, hermanos. Por eso el título de este encabezado, amar y actuar, porque es a eso lo que nos manda el Señor. Y ya para ir acercándonos al final, mis amados, no sé, después de escuchar este mensaje, cómo puedas evaluar la autenticidad de tu amor por el Señor. ¿Cómo la evalúas? No sé si por encima de Dios ames a alguien o algo con mayor pasión y fuerza que a Él. Es necesario que nos evaluemos, hermanos, a la luz de la palabra. De hecho, Jesús en algún momento dijo,
todo aquel que ame más a padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Y uno se escandaliza, wow. Pero a lo que se está refiriendo no es a que no debemos de amar a padre y madre, por el contrario, hay que amarlos mucho y honrarlos. A lo que se está refiriendo es que si los amamos por encima del amor a Cristo, no somos dignos de ser sus discípulos. Conclusión entonces, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero sí creo, hermanos, que debemos reflexionar sobre la relevancia de reconocer y amar al único Dios. Y enfatizándolo no solo con una frase de cajón, sí, yo amo a Dios, no, sino que también nos manda a interiorizarlo y a ponerlo en práctica con obediencia en nuestra vida cotidiana, hermanos. Amar a Dios no es solamente una frase, una muletilla, yo amo a Dios. Amar a Dios es un acto cotidiano que se expresa en cómo vivimos nosotros, en cómo enseñamos a nuestros hijos y a los demás. Eso es amar a Dios. El amor a Dios se expresa en cómo nos comportamos en la sociedad en la que habitamos, mostrando la obra que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es amar a Dios. Y Cristo, mis hermanos, es el corazón del mandamiento de amar a Dios. ¿Por qué? Porque nos muestra la profundidad de este amor a través de su sacrificio. Jesús fue a la cruz, tanto por amor a los perdidos, a nosotros, como por amor al Padre. Y algo muy hermoso e importante, nuestro amor a Dios se fundamenta en el amor que Él nos mostró a nosotros. Como lo dice por allá primera de Juan 4:19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No podemos nosotros amar a un Dios que tal vez no nos ha llamado, pero Dios ha dado muestras suficientes y claras y poderosas de su gran amor por nosotros. Así es que, mis amados, no sé cuáles sean tus luchas, cuáles sean los amores que te has fabricado en tu corazón. Pueden ser ídolos, puede ser tu dinero, pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja. Si lo estás amando de una manera enfermiza u obsesiva, te aconsejo, te animo a que te enamores de Dios verdaderamente. Como ya lo entendimos, cuando nos enamoramos de Dios verdaderamente, se liberan las cargas de los falsos o dañinos amores que hemos fabricado. Y cierro con esta frase que mencioné anteriormente: nadie es tan libre como aquel que ama a Dios verdaderamente. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Poderosísimo Rey, soberano Señor del cielo y de la tierra, es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que en esta hora una vez más queremos agradecerte, Padre admirable, por bendecirnos con tu poderosa palabra, Señor. Gracias, Dios mío bendito, por recordarnos de nuevo que tú eres el Dios verdadero, el único Dios, Señor, a quien tenemos que rendir nuestras vidas, Señor. Pero también te agradecemos por recordarnos que eres un Dios que demanda amor genuino, auténtico, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque ese amor que demandas de tu pueblo, Dios mío, no es un amor esclavizante, Señor, ni maltratador, ni abusivo. Es un amor para tener una relación con nosotros como Padre e Hijo, Señor amado. Dios, ayúdanos a comprender esto, Rey soberano, que amarte a ti, enamorarnos de ti, es el principio y el fin de nuestra libertad espiritual, tal vez emocional, quizás sentimental también, Señor amado. Ayúdanos, Dios mío bendito, a encontrar esa libertad en el amor en ti, amado Señor Jesucristo. Como lo dice la Escritura, en el amor no hay temor. Ayúdale a tu pueblo, incluyéndome a mí, soberano Señor, a creer, poderosísimo Dios, en el poder del amor a ti, soberano Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén.